Atención, fanáticos de la velocidad. Esto no es una noticia, es un terremoto. El mundo de la Fórmula 1 está en shock, el paddock está ardiendo, y aquí te vamos a revelar el secreto que todos murmuran, pero nadie se atreve a contar en voz alta. El bombazo del año ha explotado y su epicentro es Franco Colapinto. Sí, el piloto que muchos llamaban la promesa ha dejado de serlo para convertirse en la realidad, una realidad tan contundente que ha sacudido los cimientos de la escudería Alpine. ¿Te imaginas que un piloto en su primera temporada completa fuera, de repente, más rápido que su compañero, uno de los nombres más respetados y con más experiencia de la parrilla? Pues deja de imaginarlo porque ha sucedido. Y lo que ocurrió después, lo que se esconde detrás de las telemetrías y los datos confidenciales, es una historia de intriga, política, y una purga silenciosa que podría redefinir el futuro de todo un equipo. Prepárate para un relato que va mucho más allá de un tiempo de vuelta, un relato que te hará debatir con tus amigos, que te generará intriga y que te demostrará que la Fórmula 1, la verdad, a veces, es más espectacular que cualquier ficción. Agárrate, porque te vamos a dar todos los detalles. La polémica está servida y el mundo de la Fórmula 1 aún arde. El eco de los tests de Pirelli resuena con una fuerza que nadie esperaba. Lo que muchos consideraban una jornada de pruebas rutinaria, un simple trámite para el desarrollo de neumáticos de las próximas temporadas, se ha convertido en el escenario de una de las revelaciones más impactantes de los últimos años. Desde el primer momento la atmósfera era diferente. No había la calma habitual de un test. Había una tensión palpable, una expectativa que se sentía en cada rincón del box de Alpine. La presión, el ambiente y hasta la expectación en la grada se notaban a flor de piel. Franco Colapinto, lejos de amedrentarse, salió a pista con una determinación que no es normal. Era la concentración de alguien que sabe que el mundo lo está mirando, que tiene una única bala para demostrar su valía y que no la puede desperdiciar. Su enfoque fue impecable, cada vuelta, cada ajuste, cada conversación por radio con los ingenieros reflejaban una madurez poco habitual en un piloto tan joven. A su alrededor, los mecánicos y el personal técnico compartían miradas de asombro, viendo cómo la telemetría iba confirmando lo que todos soñaban, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. Colapinto estaba rodando en tiempos más bajos que su compañero, el experimentado Pierre Gasly. No era un arrebato de genio, no era una casualidad. Era una constante, una demostración de velocidad, talento y profesionalismo que estaba sorprendiendo incluso a los analistas más veteranos. La reacción de Pierre Gasly no tardó en llegar. El piloto francés, un hombre consolidado a la parrilla, se encontró en una situación inédita al ver cómo su compañero más joven le superaba de forma limpia y contundente en condiciones idénticas. Para el equipo Alpine, la jornada fue una auténtica sacudida. Los ingenieros revisaban los datos una y otra vez, buscando cualquier explicación técnica, pero la realidad era incuestionable. Franco había sido simplemente más rápido. Lejos de ser una anécdota, este resultado plantea un nuevo escenario y una pregunta que recorre todo el paddock. ¿Está Colapinto preparado para liderar el futuro del equipo? El impacto en los despachos de Alpine fue inmediato y brutal. De repente, todas las conversaciones giraban en torno a Franco. Los responsables técnicos empezaron a plantearse hasta dónde puede llegar este piloto si se le da continuidad y, sobre todo, confianza. El ambiente de trabajo cambió. Se notaba una mezcla de orgullo y de urgencia, como si todos entendieran que la oportunidad de tener un talento así no se puede desaprovechar. Hasta los ingenieros más veteranos, que han visto pasar decenas de jóvenes promesas, reconocían en voz baja que lo de Franco era diferente. No era solo una cuestión de velocidad, sino de actitud y de capacidad para gestionar la presión como un verdadero líder. El dato, que desmonta la narrativa de que es el eslabón débil del equipo, es que Colapinto fue más rápido en los tests oficiales. Esta estadística se ha convertido en munición para sus defensores y en una piedra en el zapato para aquellos que buscan desmerecerle. La prensa internacional no tardó en hacerse eco del logro. Las portadas de los principales medios especializados recogieron la gesta de Colapinto, elogiando no solo el tiempo conseguido, sino la manera en la que lo había hecho, sin errores, sin excusas y con una profesionalidad digna de un piloto de primer nivel. Los titulares destacaban la comparación directa con Gasly y cómo el argentino había dejado claro que el futuro de Alpine pasa inevitablemente por su figura. La historia, sin embargo, se hace aún más interesante. En paralelo, el círculo íntimo de Franco se ha movilizado. Figuras clave en su entorno han exigido explicaciones claras a Alpine. No se trata solo de un resultado en un test, sino de un síntoma preocupante de lo que podría suceder si no se le da el mismo trato que a los pilotos más experimentados. Si un piloto se ve envuelto en una situación potencialmente peligrosa por un fallo técnico, el equipo debe actuar con transparencia y rapidez. Las declaraciones de su entorno han sonado fuerte en el paddock, evidenciando que Colapinto no está solo en esta batalla. Mientras tanto,
En las oficinas de Alpine, el contrato de Franco para las próximas temporadas se consolida. Lejos de debilitar su posición, el incidente ha mostrado su temple, su profesionalismo y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Los directivos, conscientes de que un talento así no se encuentra todos los días, han reforzado su apuesta por él. El mensaje es claro. Colapinto no es un pasajero en esta aventura. Es una pieza clave en la construcción del futuro del equipo. La afición, por su parte, ha respondido con una ola de apoyo sin precedentes. Los seguidores de Colapinto inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, celebraciones y vídeos, repasando las mejores vueltas del test. El hashtag dedicado a Franco se convirtió en tendencia global y la comunidad que le sigue demostró una vez más que está dispuesta a empujarle hasta lo más alto. Muchos fans, que venían reclamando más oportunidades para su piloto, interpretaron este resultado como una reivindicación y como la prueba definitiva de que no hace falta esperar más. Franco está listo, preparado y hambriento de éxito. Lo que ha ocurrido en los testes de Pirelli no es solo un hecho aislado, sino un capítulo que podría redefinir la relación entre piloto, equipo y proveedor de neumáticos. Franco ha pasado esta prueba con una madurez que pocos esperaban y eso es algo que ni Alpine ni el resto del paddock pueden ignorar. Lo que ocurrió después del análisis preliminar fue un auténtico terremoto silencioso dentro del paddock. Las primeras filtraciones internas confirmaban lo que muchos ya sospechaban. La causa del accidente no estaba en las manos de Colapinto, sino en un fallo combinado entre la configuración experimental del monoplaza y el comportamiento impredecible de los neumáticos de prueba. Esta conclusión, aunque no se hizo pública de inmediato, comenzó a circular entre ingenieros, periodistas especializados y algunos jefes de equipo. Y con cada persona que le escuchaba crecía la sensación de que Franco había sido víctima de un sistema que por querer innovar rápido, expuso a un piloto a un riesgo innecesario. En Alpine, la noticia obligó a reevaluar muchas cosas. El equipo técnico se enfrentaba a una encrucijada. Reconocer que el fallo no fue de su piloto significaba cargar con parte de la responsabilidad, pero al mismo tiempo no hacerlo suponía erosionar la confianza de Colapinto y de quienes lo apoyan. El nuevo CEO del equipo, que ya había demostrado un estilo de gestión más frontal y directo, dejó claro en reuniones privadas que la prioridad era blindar la moral del piloto argentino. Un talento joven con proyección no puede ser quemado por un error técnico ajeno. Por su parte, Franco mantenía la compostura en público, pero quienes le conocen bien saben que el accidente le dejó una mezcla de frustración y determinación. Frustración, porque un trabajo serio en pista terminó en titulares que intentaron culparlo. Determinación, porque cada vuelta posterior al incidente la hizo con más precisión y más agresividad, como si quisiera gritarle al paddock que ni un golpe contra el muro puede frenarle. Su capacidad para reponerse en cuestión de horas ha sido uno de los puntos más comentados en los corrillos del circuito. El detalle que más sorprendió a muchos fue que después del impacto no hubo una reacción descontrolada ni palabras duras contra el equipo por radio. Colapinto simplemente pidió que revisaran la telemetría y la suspensión trasera. Ese autocontrol en una situación donde cualquier piloto podría dejarse llevar por la adrenalina y la rabia es una muestra del temple que tanto valoran los equipos grandes. Y sí, Mercedes y Red Bull ya han tomado nota. Las comparaciones con Gasly se volvieron inevitables. El dato frío de Delta Data, que mostró que Franco había sido más rápido que su compañero en las últimas sesiones oficiales, comenzó a circular en las redes sociales. Esto desmontó de inmediato las narrativas de que Colapinto aún necesita años para estar al nivel de su compañero. En el ambiente de la Fórmula 1, donde las estadísticas pueden ser tan poderosas como la política, este tipo de cifras son munición pesada para cualquier defensa mediática. La presión no solo venía de fuera, el entorno de Franco utilizó su influencia para exigir una revisión pública del incidente. Aunque sus declaraciones fueron medidas, dejó claro que el equipo debía proteger a su piloto y aclarar que la causa del accidente no estaba en su conducción. No se trataba solo de justicia deportiva, sino también de imagen. Un joven que aspira a consolidarse como figura de la Fórmula 1 no puede ser arrastrado por una narrativa injusta. Mientras tanto, Pirelli avanzaba en su investigación. El material dañado tanto de la llanta como de la carcasa del neumático fue enviado a su centro técnico. Ingenieros de la marca reconocieron en privado que el comportamiento en curva rápida fue más errático del esperado y que la carga lateral en ese punto del trazado quizá no fue debidamente prevista en el diseño inicial. Un detalle así, aunque técnico, puede cambiar el rumbo de todo un desarrollo de neumáticos. El entorno del piloto sabía que esta era una oportunidad para mostrar su fortaleza mental. En un deporte donde las caídas pueden hundir carreras enteras, Franco eligió el camino opuesto, usar el accidente como gasolina. Sus declaraciones posteriores, mesuradas pero firmes, enviaron un mensaje claro: no voy a retroceder ni un milímetro. Esto solo me hace más fuerte. Esa frase se viralizó,
especialmente entre los fans argentinos y españoles que ven en él a un luchador nato. En redes sociales, la comunidad de seguidores de Colapinto se movilizó con una rapidez impresionante. Hashtags de apoyo, videos analizando la telemetría y comparaciones de sus tiempos contra Gasly se esparcieron por Twitter, Instagram y YouTube. La narrativa había cambiado. Ya no era el joven que se estrelló en las pruebas, sino el piloto que sobrevivió a un fallo técnico y volvió más rápido que nunca. Lo que empezó como un susto en la pista terminó siendo un episodio que fortaleció su imagen, su posición en Alpine y su reputación en el paddock. Dentro del garaje de Alpine, el ambiente estaba cargado. No era solo la tensión típica después de un incidente serio, sino una mezcla de orgullo por la rápida recuperación de Colapinto y preocupación por la tormenta mediática que se avecinaba. Los ingenieros trabajaban contrarreloj para reparar y volver a ajustar el monoplaza para las pruebas. Mientras, las conversaciones privadas entre miembros del equipo revelaban algo claro. Muchos coincidían en que Franco había salvado el día con su reacción y control, evitando que el accidente fuera mucho peor. Ese reconocimiento interno, aunque no apareciera en los titulares, reforzó la confianza del equipo en él. La prensa, sin embargo, no se lo puso fácil. Algunos medios internacionales, ansiosos por generar polémica, publicaron insinuaciones sobre una posible falta de experiencia del argentino al manejar un coche tan distinto al de carrera. Lo que no esperaban es que apenas esas publicaciones salieron a la luz, varios expertos y expilotos salieran en su defensa, argumentando que las condiciones de prueba sumadas a neumáticos experimentales son terreno resbaladizo incluso para los más veteranos. Uno de esos respaldos llegó de una voz muy influyente en la F1 que destacó la madurez y el ritmo que Franco había demostrado tras volver a pista. En los pasillos del paddock, la conversación sobre el accidente se mezclaba con un dato que incomodaba a algunos en Alpine: la superioridad de Colapinto frente a Gasly en las últimas sesiones oficiales. No era solo cuestión de décimas, era la constancia con la que las marcaba. Ese rendimiento estaba empezando a mover fichas políticas dentro del equipo. Algunos veían en Franco a la futura primera espada, mientras otros temían que su ascenso alterara equilibrios internos cuidadosamente mantenidos. El propio Franco, fiel a su estilo, no entraba en ese juego de declaraciones cruzadas. Se enfocaba en pilotar y en entender cada detalle técnico del coche. Durante los test posteriores al accidente pidió cambios específicos en el reparto de frenada y la altura de la suspensión, ajustes que, según los ingenieros, mejoraron el comportamiento del monoplaza en curvas rápidas. Esa implicación técnica, más propia de un veterano, no pasó desapercibida para el nuevo CEO de Alpine, que ya lo considera una pieza central en sus planes de futuro. Atención, fanáticos de la velocidad. Esto no es una noticia, es un terremoto. El mundo de la Fórmula 1 está en shock, el paddock está ardiendo, y aquí te vamos a revelar el secreto que todos murmuran, pero nadie se atreve a contar en voz alta. El bombazo del año ha explotado y su epicentro es Franco Colapinto. Sí, el piloto que muchos llamaban la promesa ha dejado de serlo para convertirse en la realidad, una realidad tan contundente que ha sacudido los cimientos de la escudería Alpine. ¿Te imaginas que un piloto en su primera temporada completa fuera, de repente, más rápido que su compañero, uno de los nombres más respetados y con más experiencia de la parrilla? Pues deja de imaginarlo porque ha sucedido. Y lo que ocurrió después, lo que se esconde detrás de las telemetrías y los datos confidenciales, es una historia de intriga, política, y una purga silenciosa que podría redefinir el futuro de todo un equipo. Prepárate para un relato que va mucho más allá de un tiempo de vuelta, un relato que te hará debatir con tus amigos, que te generará intriga y que te demostrará que la Fórmula 1, la verdad, a veces, es más espectacular que cualquier ficción. Agárrate, porque te vamos a dar todos los detalles. El eco de los tests de Pirelli resuena con una fuerza que nadie esperaba. Lo que muchos consideraban una jornada de pruebas rutinaria, un simple trámite para el desarrollo de neumáticos de las próximas temporadas, se ha convertido en el escenario de una de las revelaciones más impactantes de los últimos años. Desde el primer momento la atmósfera era diferente. No había la calma habitual de un test. Había una tensión palpable, una expectativa que se sentía en cada rincón del box de Alpine. La presión, el ambiente y hasta la expectación en la grada se notaban a flor de piel. Franco Colapinto, lejos de amedrentarse, salió a pista con una determinación que no es normal. Era la concentración de alguien que sabe que el mundo lo está mirando, que tiene una única bala para demostrar su valía y que no la puede desperdiciar. Su enfoque fue impecable, cada vuelta, cada ajuste, cada conversación por radio con los ingenieros reflejaban una madurez poco habitual en un piloto tan joven. A su alrededor, los mecánicos y el personal técnico compartían miradas de asombro, viendo cómo la telemetría iba confirmando lo que todos soñaban, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. Colapinto estaba rodando en tiempos más bajos que su compañero, el experimentado Pierre Gasly. No era un arrebato de genio, no era una casualidad. Era una constante,
una demostración de velocidad, talento y profesionalismo que estaba sorprendiendo incluso a los analistas más veteranos. La reacción de Pierre Gasly no tardó en llegar. El piloto francés, un hombre consolidado a la parrilla, se encontró en una situación inédita al ver cómo su compañero más joven le superaba de forma limpia y contundente en condiciones idénticas. Para el equipo Alpine, la jornada fue una auténtica sacudida. Los ingenieros revisaban los datos una y otra vez, buscando cualquier explicación técnica, pero la realidad era incuestionable. Franco había sido simplemente más rápido. Lejos de ser una anécdota, este resultado plantea un nuevo escenario y una pregunta que recorre todo el paddock. ¿Está Colapinto preparado para liderar el futuro del equipo? El impacto en los despachos de Alpine fue inmediato y brutal. De repente, todas las conversaciones giraban en torno a Franco. Los responsables técnicos empezaron a plantearse hasta dónde puede llegar este piloto si se le da continuidad y, sobre todo, confianza. El ambiente de trabajo cambió. Se notaba una mezcla de orgullo y de urgencia, como si todos entendieran que la oportunidad de tener un talento así no se puede desaprovechar. Hasta los ingenieros más veteranos, que han visto pasar decenas de jóvenes promesas, reconocían en voz baja que lo de Franco era diferente. No era solo una cuestión de velocidad, sino de actitud y de capacidad para gestionar la presión como un verdadero líder. El dato, que desmonta la narrativa de que es el eslabón débil del equipo, es que Colapinto fue más rápido en los tests oficiales. Esta estadística se ha convertido en munición para sus defensores y en una piedra en el zapato para aquellos que buscan desmerecerle. La prensa internacional no tardó en hacerse eco del logro. Las portadas de los principales medios especializados recogieron la gesta de Colapinto, elogiando no solo el tiempo conseguido, sino la manera en la que lo había hecho, sin errores, sin excusas y con una profesionalidad digna de un piloto de primer nivel. Los titulares destacaban la comparación directa con Gasly y cómo el argentino había dejado claro que el futuro de Alpine pasa inevitablemente por su figura. La historia, sin embargo, se hace aún más interesante. En paralelo, el círculo íntimo de Franco se ha movilizado. Figuras clave en su entorno han exigido explicaciones claras a Alpine. No se trata solo de un resultado en un test, sino de un síntoma preocupante de lo que podría suceder si no se le da el mismo trato que a los pilotos más experimentados. Si un piloto se ve envuelto en una situación potencialmente peligrosa por un fallo técnico, el equipo debe actuar con transparencia y rapidez. Las declaraciones de su entorno han sonado fuerte en el paddock, evidenciando que Colapinto no está solo en esta batalla. Mientras tanto, en las oficinas de Alpine, el contrato de Franco para las próximas temporadas se consolida. Lejos de debilitar su posición, el incidente ha mostrado su temple, su profesionalismo y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Los directivos, conscientes de que un talento así no se encuentra todos los días, han reforzado su apuesta por él. El mensaje es claro. Colapinto no es un pasajero en esta aventura. Es una pieza clave en la construcción del futuro del equipo. La afición, por su parte, ha respondido con una ola de apoyo sin precedentes. Los seguidores de Colapinto inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, celebraciones y vídeos, repasando las mejores vueltas del test. El hashtag dedicado a Franco se convirtió en tendencia global y la comunidad que le sigue demostró una vez más que está dispuesta a empujarle hasta lo más alto. Muchos fans, que venían reclamando más oportunidades para su piloto, interpretaron este resultado como una reivindicación y como la prueba definitiva de que no hace falta esperar más. Franco está listo, preparado y hambriento de éxito. Lo que ha ocurrido en los testes de Pirelli no es solo un hecho aislado, sino un capítulo que podría redefinir la relación entre piloto, equipo y proveedor de neumáticos. Franco ha pasado esta prueba con una madurez que pocos esperaban y eso es algo que ni Alpine ni el resto del paddock pueden ignorar. Lo que ocurrió después del análisis preliminar fue un auténtico terremoto silencioso dentro del paddock. Las primeras filtraciones internas confirmaban lo que muchos ya sospechaban. La causa del accidente no estaba en las manos de Colapinto, sino en un fallo combinado entre la configuración experimental del monoplaza y el comportamiento impredecible de los neumáticos de prueba. Esta conclusión, aunque no se hizo pública de inmediato, comenzó a circular entre ingenieros, periodistas especializados y algunos jefes de equipo. Y con cada persona que le escuchaba crecía la sensación de que Franco había sido víctima de un sistema que por querer innovar rápido, expuso a un piloto a un riesgo innecesario. En Alpine, la noticia obligó a reevaluar muchas cosas. El detalle que más sorprendió a muchos fue que después del impacto no hubo una reacción descontrolada ni palabras duras contra el equipo por radio. Colapinto simplemente pidió que revisaran la telemetría y la suspensión trasera. Ese autocontrol en una situación donde cualquier piloto podría dejarse llevar por la adrenalina y la rabia es una muestra del temple que tanto valoran los equipos grandes. Y sí, Mercedes y Red Bull ya han tomado nota. Las comparaciones con Gasly se volvieron inevitables.
El dato frío de Delta Data, que mostró que Franco había sido más rápido que su compañero en las últimas sesiones oficiales, comenzó a circular en las redes sociales. Esto desmontó de inmediato las narrativas de que Colapinto aún necesita años para estar al nivel de su compañero. En el ambiente de la Fórmula 1, donde las estadísticas pueden ser tan poderosas como la política, este tipo de cifras son munición pesada para cualquier defensa mediática. La presión no solo venía de fuera, el entorno de Franco utilizó su influencia para exigir una revisión pública del incidente. Aunque sus declaraciones fueron medidas, dejó claro que el equipo debía proteger a su piloto y aclarar que la causa del accidente no estaba en su conducción. No se trataba solo de justicia deportiva, sino también de imagen. Un joven que aspira a consolidarse como figura de la Fórmula 1 no puede ser arrastrado por una narrativa injusta. Mientras tanto, Pirelli avanzaba en su investigación. El material dañado tanto de la llanta como de la carcasa del neumático fue enviado a su centro técnico. Ingenieros de la marca reconocieron en privado que el comportamiento en curva rápida fue más errático del esperado y que la carga lateral en ese punto del trazado quizá no fue debidamente prevista en el diseño inicial. Un detalle así, aunque técnico, puede cambiar el rumbo de todo un desarrollo de neumáticos. El entorno del piloto sabía que esta era una oportunidad para mostrar su fortaleza mental. En un deporte donde las caídas pueden hundir carreras enteras, Franco eligió el camino opuesto: usar el accidente como gasolina. Sus declaraciones posteriores, mesuradas pero firmes, enviaron un mensaje claro: no voy a retroceder ni un milímetro. Esto solo me hace más fuerte. Esa frase se viralizó, especialmente entre los fans argentinos y españoles que ven en él a un luchador nato. En redes sociales, la comunidad de seguidores de Colapinto se movilizó con una rapidez impresionante. Hashtags de apoyo, videos analizando la telemetría y comparaciones de sus tiempos contra Gasly se esparcieron por Twitter, Instagram y YouTube. La narrativa había cambiado. Ya no era el joven que se estrelló en las pruebas, sino el piloto que sobrevivió a un fallo técnico y volvió más rápido que nunca. Lo que empezó como un susto en la pista terminó siendo un episodio que fortaleció su imagen, su posición en Alpine y su reputación en el paddock. Dentro del garaje de Alpine, el ambiente estaba cargado. No era solo la tensión típica después de un incidente serio, sino una mezcla de orgullo por la rápida recuperación de Colapinto y preocupación por la tormenta mediática que se avecinaba. Los ingenieros trabajaban contrarreloj para reparar y volver a ajustar el monoplaza para las pruebas. Mientras, las conversaciones privadas entre miembros del equipo revelaban algo claro. Muchos coincidían en que Franco había salvado el día con su reacción y control, evitando que el accidente fuera mucho peor. Ese reconocimiento interno, aunque no apareciera en los titulares, reforzó la confianza del equipo en él. La prensa, sin embargo, no se lo puso fácil. Algunos medios internacionales, ansiosos por generar polémica, publicaron insinuaciones sobre una posible falta de experiencia del argentino al manejar un coche tan distinto al de carrera. Lo que no esperaban es que apenas esas publicaciones salieron a la luz, varios expertos y expilotos salieran en su defensa, argumentando que las condiciones de prueba sumadas a neumáticos experimentales son terreno resbaladizo incluso para los más veteranos. Uno de esos respaldos llegó de una voz muy influyente en la F1 que destacó la madurez y el ritmo que Franco había demostrado tras volver a pista. En los pasillos del paddock, la conversación sobre el accidente se mezclaba con un dato que incomodaba a algunos en Alpine: la superioridad de Colapinto frente a Gasly en las últimas sesiones oficiales. No era solo cuestión de décimas, era la constancia con la que las marcaba. Ese rendimiento estaba empezando a mover fichas políticas dentro del equipo. Algunos veían en Franco a la futura primera espada, mientras otros temían que su ascenso alterara equilibrios internos cuidadosamente mantenidos. El propio Franco, fiel a su estilo, no entraba en ese juego de declaraciones cruzadas. Se enfocaba en pilotar y en entender cada detalle técnico del coche. Durante los tests posteriores al accidente pidió cambios específicos en el reparto de frenada y la altura de la suspensión, ajustes que, según los ingenieros, mejoraron el comportamiento del monoplaza en curvas rápidas. Esa implicación técnica, más propia de un veterano, no pasó desapercibida para el nuevo CEO de Alpine, que ya lo considera una pieza central en sus planes de futuro. La defensa más inesperada, sin embargo, llegó de parte de pilotos de otras escuderías. Algunos, en declaraciones filtradas a la prensa, señalaron que las pruebas de neumáticos experimentales siempre implican riesgos que no se ven en televisión y que la capacidad de Colapinto para volver y completar vueltas después de un impacto así demuestra no solo resistencia física, sino fortaleza mental. Ese tipo de elogios, viniendo de rivales directos, son una moneda rara en la Fórmula 1. Mientras tanto, Pirelli publicaba un comunicado técnico en el que, sin señalar culpables, dejaba entrever que el comportamiento del neumático en la curva no fue el esperado. Era una manera elegante de asumir parte de la responsabilidad, sin encender un conflicto abierto con Alpine.
Para los expertos, esa sola frase bastó para confirmar que Franco no había cometido un error grave. Atención, fanáticos de la velocidad. Esto no es una noticia, es un terremoto. El mundo de la Fórmula 1 está en shock, el paddock está ardiendo, y aquí te vamos a revelar el secreto que todos murmuran, pero nadie se atreve a contar en voz alta. El bombazo del año ha explotado y su epicentro es Franco Colapinto. Sí, el piloto que muchos llamaban la promesa ha dejado de serlo para convertirse en la realidad, una realidad tan contundente que ha sacudido los cimientos de la escudería Alpine. ¿Te imaginas que un piloto en su primera temporada completa fuera, de repente, más rápido que su compañero, uno de los nombres más respetados y con más experiencia de la parrilla? Pues deja de imaginarlo porque ha sucedido. Y lo que ocurrió después, lo que se esconde detrás de las telemetrías y los datos confidenciales, es una historia de intriga, política, y una purga silenciosa que podría redefinir el futuro de todo un equipo. Prepárate para un relato que va mucho más allá de un tiempo de vuelta, un relato que te hará debatir con tus amigos, que te generará intriga y que te demostrará que la Fórmula 1, la verdad, a veces, es más espectacular que cualquier ficción. Agárrate, porque te vamos a dar todos los detalles. La polémica está servida y el mundo de la Fórmula 1 aún arde. El eco de los tests de Pirelli resuena con una fuerza que nadie esperaba. Lo que muchos consideraban una jornada de pruebas rutinaria, un simple trámite para el desarrollo de neumáticos de las próximas temporadas, se ha convertido en el escenario de una de las revelaciones más impactantes de los últimos años. Desde el primer momento la atmósfera era diferente. No había la calma habitual de un test. Había una tensión palpable, una expectativa que se sentía en cada rincón del box de Alpine. La presión, el ambiente y hasta la expectación en la grada se notaban a flor de piel. Franco Colapinto, lejos de amedrentarse, salió a pista con una determinación que no es normal. Era la concentración de alguien que sabe que el mundo lo está mirando, que tiene una única bala para demostrar su valía y que no la puede desperdiciar. Su enfoque fue impecable, cada vuelta, cada ajuste, cada conversación por radio con los ingenieros reflejaban una madurez poco habitual en un piloto tan joven. A su alrededor, los mecánicos y el personal técnico compartían miradas de asombro, viendo cómo la telemetría iba confirmando lo que todos soñaban, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. Colapinto estaba rodando en tiempos más bajos que su compañero, el experimentado Pierre Gasly. No era un arrebato de genio, no era una casualidad. Era una constante, una demostración de velocidad, talento y profesionalismo que estaba sorprendiendo incluso a los analistas más veteranos. La reacción de Pierre Gasly no tardó en llegar. El piloto francés, un hombre consolidado a la parrilla, se encontró en una situación inédita al ver cómo su compañero más joven le superaba de forma limpia y contundente en condiciones idénticas. Para el equipo Alpine, la jornada fue una auténtica sacudida. Los ingenieros revisaban los datos una y otra vez, buscando cualquier explicación técnica, pero la realidad era incuestionable. Franco había sido simplemente más rápido. Lejos de ser una anécdota, este resultado plantea un nuevo escenario y una pregunta que recorre todo el paddock. ¿Está Colapinto preparado para liderar el futuro del equipo? El impacto en los despachos de Alpine fue inmediato y brutal. De repente, todas las conversaciones giraban en torno a Franco. Los responsables técnicos empezaron a plantearse hasta dónde puede llegar este piloto si se le da continuidad y, sobre todo, confianza. El ambiente de trabajo cambió. Se notaba una mezcla de orgullo y de urgencia, como si todos entendieran que la oportunidad de tener un talento así no se puede desaprovechar. Hasta los ingenieros más veteranos, que han visto pasar decenas de jóvenes promesas, reconocían en voz baja que lo de Franco era diferente. No era solo una cuestión de velocidad, sino de actitud y de capacidad para gestionar la presión como un verdadero líder. El dato, que desmonta la narrativa de que es el eslabón débil del equipo, es que Colapinto fue más rápido en los tests oficiales. Esta estadística se ha convertido en munición para sus defensores y en una piedra en el zapato para aquellos que buscan desmerecerle. La prensa internacional no tardó en hacerse eco del logro. Las portadas de los principales medios especializados recogieron la gesta de Colapinto, elogiando no solo el tiempo conseguido, sino la manera en la que lo había hecho, sin errores, sin excusas y con una profesionalidad digna de un piloto de primer nivel. Los titulares destacaban la comparación directa con Gasly y cómo el argentino había dejado claro que el futuro de Alpine pasa inevitablemente por su figura. La historia, sin embargo, se hace aún más interesante. En paralelo, el círculo íntimo de Franco se ha movilizado. Figuras clave en su entorno han exigido explicaciones claras a Alpine. No se trata solo de un resultado en un test, sino de un síntoma preocupante de lo que podría suceder si no se le da el mismo trato que a los pilotos más experimentados. Si un piloto se ve envuelto en una situación potencialmente peligrosa por un fallo técnico, el equipo debe actuar con transparencia y rapidez. Las declaraciones de su entorno han sonado fuerte en el paddock,
evidenciando que Colapinto no está solo en esta batalla. Mientras tanto, en las oficinas de Alpine, el contrato de Franco para las próximas temporadas se consolida. Lejos de debilitar su posición, el incidente ha mostrado su temple, su profesionalismo y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Los directivos, conscientes de que un talento así no se encuentra todos los días, han reforzado su apuesta por él. El mensaje es claro. Colapinto no es un pasajero en esta aventura. Es una pieza clave en la construcción del futuro del equipo. La afición, por su parte, ha respondido con una ola de apoyo sin precedentes. Los seguidores de Colapinto inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, celebraciones y vídeos, repasando las mejores vueltas del test. El hashtag dedicado a Franco se convirtió en tendencia global y la comunidad que le sigue demostró una vez más que está dispuesta a empujarle hasta lo más alto. Muchos fans, que venían reclamando más oportunidades para su piloto, interpretaron este resultado como una reivindicación y como la prueba definitiva de que no hace falta esperar más. Franco está listo, preparado y hambriento de éxito.